una cosa que uno puede llegar a plantear dentro de este contexto que tiene que ver con la elección es lo sorprendente que es que por izquierda hasta esta hora, por lo menos una semana después de lo que fueron los embates de el voto, siga el arco progresista o el arco de izquierda, como ustedes le quieran llamar, unido y sin mayores conflictos, lo cual es muy llamativo. Yo creo que esa es como la gran virtud de lo que ha pasado con la candidata Janet Jara. Quien también está sumado y arriba de la pelota es el señor Carlos Ominami, ex ministro de Estado, ya más senador de la República, y quien representa también, digamos, la sensibilidad de muchas épocas. ¿Cómo está, Carlos? Hola, hola Nicolás, muy bien, contento, lleno de optimismo y gracias por la invitación. Sí, por eso hay que pensar lo que está pasando desde la interna. ¿Cómo ven esta etapa? Mira, a ver, yo creo que más que una etapa, yo creo que esto es una nueva elección. Y creo que es muy importante dejarlo bien establecido. Las segundas vueltas son elecciones distintas, donde yo espero además que se den las condiciones, que creemos las condiciones para no jugar de visita como jugamos en la primera vuelta que tuvo lugar el 16 de noviembre. Jugamos de visita porque hubo que finalmente discutir en torno a los temas que la derecha puso. Los temas de la inseguridad, los temas de la migración, y básicamente eso fue lo que planteó José Antonio Kast. Son temas sin lugar a dudas muy importantes, pero creo que también hay otros. Espere, interesante. Estamos de acuerdo con que esos temas están en la conversación, están en la palestra, etcétera. ¿Y cuáles son los otros temas? Te diré inmediatamente dos: los temas de las desigualdades, los temas de los abusos, los temas de las colusiones, y sobre todo un tema que quizás a la gente le puede parecer un poco lejana, pero que es fundamental: la capacidad de llegar a acuerdos. Este país no puede seguir. Llevamos, en el fondo, 20 años de alternancia más bien destructiva, donde los gobiernos que llegan llegan diciendo, mire, todo lo que se hizo anteriormente está malo, es lo que está diciendo hoy día José Antonio Kast, que este país se está cayendo a pedazos, cosa que no corresponde a la realidad. Entonces, yo creo que si hay algo que este país necesita es capacidad de encuentro, capacidad de generar acuerdos que nos permitan terminar o por lo menos disminuir la polarización que tenemos hoy día. Y en eso yo creo que José Antonio Kast es exactamente el contraejemplo. Es alguien que tiene construida toda su trayectoria sobre la base de las rupturas, sobre la base de la intransigencia, sobre la base de los desacuerdos. Es alguien incapaz de llegar a acuerdos. Era militante de la UDI, rompió con la UDI, armó el Partido Republicano, tuvo a Rojo Edwards de presidente de los republicanos, echó a Rojo Edwards de los republicanos, echó también a otros diputados, el diputado de la carrera. Tuvo la posibilidad de proponerle a Chile una constitución que podríamos haber aprobado en 70, 80% y quizás más, pero no, puso por delante sus obsesiones y propuso un borrador que también propuso una propuesta que fue rechazada, no obstante que había acuerdo transversal de todas las fuerzas políticas en torno a un borrador que era bastante razonable. En algo tan fundamental como la reforma de las pensiones nos pusimos de acuerdo todos cedimos enormemente, todos. ¿Quién no cedió? José Antonio Kast dijo, no, yo no estoy por le dio la orden a los republicanos que no participaran de ese acuerdo. Entonces, yo lo que siento es que ahí José Antonio Kast no tiene algo que es fundamental para este país, la capacidad de acuerdo. Y creo que en ese sentido Janet Jara lo que puede demostrar es, con las 40 horas, con el salario mínimo y con la reforma de las pensiones, la capacidad de generar acuerdos que me parece a mí que son fundamentales. Yo creo que esos dos temas, desigualdades, abusos, colusiones y capacidad de acuerdo, deberían ser parte de esta nueva elección y que nos permita jugar también de visita. Y no es por casualidad, Nicolás, lo siguiente. ¿Qué es lo que está haciendo hoy día Kast? Se está escondiendo, no quiere debatir, porque sabe que sus propuestas son insostenibles. Sus dos principales propuestas, cuando le dice a la gente, y la verdad que la gente, yo entiendo en el marco de desconfianza que estamos hoy día, la gente tiende a creerle, le cree, cuando dice, no, es que vamos a terminar con la delincuencia. No va a terminar con la delincuencia, eso no es cierto. Vamos a meter presos, se va a acabar con la impunidad, no saben dónde meter la gente, porque lo que tenemos hoy día son cárceles abarrotadas. Yo creo que es muy importante tener mano dura, no tengo ninguna duda. Pero no podemos mentirle a la gente, y menos, por ejemplo, cuando se le dice, no, que vamos a terminar con la migración irregular. He visto, está lleno la ciudad de afiches donde dice algo así: cortemos el huevo, se acabó la migración irregular, se acabaron los migrantes irregulares. Hay 300.000 migrantes irregulares en Chile. Yo creo que es un grave problema y creo que tenemos autocríticamente que mirar eso. ¿Por qué llegamos a esto? Pero digamos las cosas como son, no vamos a pescar, no hay capacidad para pescar a esas 300.000 personas y simplemente mandarlas no se sabe dónde. O sea, lo que usted dice es que estamos frente a un sheriff sin balas.
Totalmente, totalmente. Fíjate que no sé, me llamó mucho la atención una columna que sale en un matutino de la capital, de alguien muy de derecha, que dice, sí, la verdad es que aquí el riesgo que tiene José Antonio Kast es que a los 6 meses de gobierno llegue a la conclusión de que fue una muy mala idea haber llegado a la moneda, porque está planteando cosas que no se van a poder sostener, o si intenta sostenerlas, vamos a terminar en un serio conflicto. Usted, como ex ministro de Economía entre el 90 y el 92 bajo el gobierno de Elwin, entiende muy bien lo que es tratar de diseñar una estructura o bueno, después de los militares también, de vivir bajo esa dinámica. ¿Por qué Chile no le puede dar satisfacción hoy a mucha gente que necesita plata? ¿Cuál es el problema? El problema que hemos tenido en el último tiempo es que no estamos creciendo. Estamos creciendo muy poco y esto es una economía, hay que decirlo con franqueza, una economía que está estancada, ya no estamos al 3 y al 4, ojalá estuviéramos al 3 y al 4, hemos estado más bien en torno al 2. ¿Y cómo crecer? Ese yo creo que es una gran pregunta y me parece a mí que ese otro tema que debería estar en el centro de esta discusión de estas 3 semanas, 18 días de campaña, 21 días de aquí a la elección, 18 días de campaña. No, según Ipsos, la tercera mayor preocupación de los chilenos es el desempleo y la economía. Exactamente, y hay 900.000 personas que están desempleadas. Es un número muy importante de gente y hay 2.4 millones de personas que tienen ocupaciones que son informales, que son también la mayoría ocupaciones precarias. Entonces el tema es cómo volver a crecer. Aquí hay una muy buena noticia. Chile tiene las condiciones para volver a crecer. Yo fui ministro de Economía en un momento muy delicado de este país, veníamos saliendo de la dictadura con un nivel de desconfianza atroz del mundo empresarial respecto a lo que nosotros podíamos hacer y tengo el orgullo de haber participado en una gestión donde no solamente no se nos cayó la economía a pedazos, sino por el contrario, es la mejor época del país en materia de crecimiento, en materia de reducción de la pobreza. Crecimos en promedio en torno a 5 o 6% anual. ¿Qué es lo que estaba diciendo yo? También había una energía mundial. Había una energía mundial que hoy día también la existe, hoy día también puede haberla. No obstante, tenemos un cuadro súper complicado en el mundo, Claro. pero básicamente, Nicolás, tenemos una buena parte de las cosas que el mundo necesita. El mundo necesita metales críticos, tenemos cobre y tenemos litio, que son fundamentales para la principal transformación industrial que está teniendo lugar en el mundo, que es la electromovilidad. Te doy un dato. En la actualidad hay 55 millones de vehículos en el mundo. 55 mil millones de vehículos en el mundo. De esos cuales solamente 50 millones son eléctricos. ¿Qué es lo que significa esto? Que hay un espacio enorme para pasar de los autos a combustibles fósiles, a petróleo, a gasolina, a autos eléctricos. Y para eso es fundamental el cobre, que es el gran conductor, y el litio, que es el gran acumulador de energía. Tenemos eso. Tenemos la posibilidad de ir hacia el hidrógeno verde. Tenemos una gran capacidad para producir alimentos saludables. Tenemos mar, tenemos cielos limpios que son los mejores para la observación astronómica. Entonces, tenemos todas las condiciones, pero no basta con tener las condiciones. Hay que estructurarlas, hay que ponerlas en una estrategia, hay que generar un esfuerzo público-privado importante para sacarlas adelante. La derecha cree, Kast y los libertarios creen que esto se hace con piloto automático. Están equivocados, eso no es cierto. Entonces, creo que tenemos esa condición y a mí me preocupa mucho que un eventual triunfo de José Antonio Kast sea simplemente una oportunidad perdida, porque no saben hacer, nos están planteando otras cosas. El encargado económico de la campaña de José Antonio Kast está preocupado de otras cosas, tiene otras preocupaciones, le preguntan los temas microeconómicos, él tomó también partido en casos que son bien delicados. Entonces, creo que también tenemos una oportunidad, creo que José Antonio Kast sería claramente una oportunidad perdida. Ahora, dentro de esto, bueno, se sumó Mario Marcel al comando. Uno puede ver muchas promesas, muchas reacciones. ¿Qué es lo que quieren hacer? Es como, en síntesis, porque la gente está con todos los... hemos enumerado todos los problemas. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Es volver a crecer. ¿Ya? Hay que... Incentivando la construcción. Mira, hay básicamente que hay que restablecer la confianza del sector privado. Más del 90% de la inversión en Chile es inversión privada. La inversión pública es importante, pero solamente el 10%. Entonces la inversión pública tiene que acompañar. Entonces, ¿y por qué el sector privado desconfía hoy? Yo creo que es uno de los temas que nos viene persiguiendo hace más de 30 años. Yo creo que logramos resolverlo bastante bien en unas condiciones que eran distintas, las condiciones del 90. Ahora, yo me acuerdo cuando era ministro de Economía, la gente me tenía pánico.
pánico por las cosas que podíamos hacer, pero nosotros a su vez también teníamos pánico. Teníamos pánico que no nos fuera a pasar lo que le pasó al presidente Alfonsín, que tenía un gran corazón en su transición a Argentina y que finalmente se le desbocó la economía y terminó pidiendo una reforma constitucional para acortar su periodo porque no podía terminar, no estaba en condiciones de terminar. Nosotros terminamos, pero muy, muy arriba. El presidente Elwin fue sucedido con mucha fluidez por Eduardo Frei. Ganamos en primera vuelta con 54-55% de los votos en la línea de la continuidad. Y usted es muy interesante. Usted conoció a la concertación y en sus días más felices y más contentos lo que desarrollaron en el país y también en sus momentos crepusculares. ¿Qué tiene Janet Jara con los momentos más felices? La capacidad, yo creo que tiene la capacidad de acuerdo. A mí me parece que es bien injusto todo esto cuando se dice, no, que la candidata comunista, la candidata... Yo creo que representa lo mejor que ha hecho este gobierno. Cuando uno le pregunta al presidente Boric, cuando le pregunta a la gente del gobierno, ¿cuáles son las cosas que se han podido hacer? Que no son muchas, digámoslas con franqueza también. Pues está la reforma de las pensiones, está el salario mínimo a 500.000 pesos, están las 40 horas. Dentro, si uno tiene que hacer un listado de top 5, esas 3 van a estar. Y en las 3 está la marca de la ministra Jara. Y eso creo que contrasta mucho con lo que yo decía recién, con la capacidad infinita de desacuerdo, de ruptura, de intransigencia que tiene José Antonio Kast. O sea, usted lo que me está diciendo es, Kast es estirar el chicle de la no conversación. Mira, si fuera simplemente la no conversación no sería tan grave. A mí lo que me preocupa es lo siguiente. Porque digo, a mí no me gustan las campañas del terror, creo que es mucho más importante poner por delante los méritos nuestros que las dificultades, los problemas que pueda tener el adversario. Y en eso yo lo que pongo por delante es la tremenda oportunidad que tenemos de desarrollarnos por las condiciones que indicaba, de tener todo lo que el mundo necesita. Ahora, ¿por qué me preocupa Kast? Me preocupa, uno, por lo que estamos diciendo, por su infinita capacidad de generar acuerdos. 2, me preocupa Kast por sus amigos, sus referencias internacionales. Sus referencias internacionales yo no lo estoy inventando. Son Trump, son Bukele, los fue a visitar a Bukele, son Bolsonaro. Bolsonaro hoy día está encarcelado por haberse involucrado en un golpe de Estado. El presidente Trump está hoy día, hay mucha gente que con mucho fundamento está diciendo que hoy día Estados Unidos es la gran democracia norteamericana se estaba haciendo de contenido. El presidente Trump estaba haciendo la de contenido. Y esos son sus referentes. Bukele, ¿qué es lo que hizo Bukele? Ganó una elección legítimamente, pero dentro de la Constitución violó la Constitución. La Constitución le impedía presentarse a una reelección. Violó la Constitución y ¿qué es lo que ha generado? Hoy día tiene un gran respaldo. Pero tiene un gran respaldo sobre la base de sentarse en los derechos humanos, de meter presa. Tiene algo así como el 2% de la población de Salvador encarcelada, como el 2% de la población. Si uno hiciera lo mismo en Chile, eso significaría tener más o menos 400.000 personas presas. Tenemos, en consecuencia, que en las cárceles hoy día hay menos de 60.000 y no caben. Entonces, yo creo que objetivamente es un peligro que puede terminar generando una crisis política, una crisis social, una crisis institucional que puede ser muy profunda. Por eso que yo creo que José Antonio Kast es una amenaza. Te lo digo francamente, Nicolás, si la primera vuelta hubieran surgido para la segunda vuelta, Jara y Evelyn Matei, yo no estaría diciendo lo mismo. Porque son casos distintos. Uno sabe que lo que Evelyn Matei sabe que es una persona finalmente comprometida con todo lo que ha sido la transición, es parte del sistema democrático de este país. José Antonio Kast es un personaje distinto. La gente que están con él son personajes distintos. Yo vi, por ejemplo, un senador recientemente electo, hizo una gran campaña en el Maule, primera mayoría en el Maule, un general en retiro. Pero las cosas que dice son brutales, Ahora, ¿por qué la izquierda no tiene la misma capacidad de recrearse? Porque digamos que la derecha tiene una nueva versión. ¿Qué podría llegar a ser republicano, José Antonio Kast y los nacional libertarios? ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué por izquierda no pasó eso todavía? O sea, sí pasó y estamos viviendo como su reconfiguración. Yo creo que es una muy buena pregunta y creo que va a ser un tema muy central post 14 de diciembre, independientemente de quién gane. Yo espero que nosotros podamos ganar. Creo que es súper difícil, pero creo que no es imposible. Ahora, esa va a ser una discusión muy importante. Yo creo que, para decírtelo bien derechamente, creo que lo que nos está ocurriendo hoy día tiene mucho más que ver con nuestros errores, con las cosas que hemos hecho mal, que con las genialidades de la extrema derecha. Y dentro de las cosas que hemos hecho mal está el tema del recambio. El recambio finalmente se produjo de alguna forma. El Frente Amplio fue el recambio. Claro. Pero fue un recambio de las patas.
Fue un recambio de las patas porque nosotros no fuimos capaces de hacer el recambio que correspondía. No dieron Entonces, el espacio. exactamente, no dimos el espacio. Yo tengo una visión muy, muy crítica respecto de eso. Entonces, el recambio se hizo, pues se hizo a las patadas, se hizo de una manera que llevó al gobierno a mucha gente que no tenía experiencia, que no tenía capacidad de gobernar. Y eso yo también lo he dicho y no quiero ofender a nadie, pero la verdad es que el gobierno, la administración pública, la alta administración pública no espera hacer la práctica. Y aquí hay mucha gente que vino a hacer la práctica y hemos visto ya también serios problemas de gestión producto de eso. En esa dinámica destaca la gestión de Marcel, que se integró al comando. Y ahí usted está en el mundo también económico conversando. Vamos a vivir una revolución que tiene que ver con la inteligencia artificial, con los puestos de trabajo. O sea, hay en ciernes un cambio más radical del que ya estamos viviendo. O sea, hay una mayor posibilidad de que gente se quede sin trabajo. Y ahí se hace la pregunta en el mundo de la candidata, ¿cuáles son las respuestas? Yo creo que es una pregunta para la cual no tenemos todas las respuestas, pero es una pregunta muy, muy válida y muy, muy importante. Porque efectivamente una buena cantidad de los trabajos que son más bien repetitivos, la inteligencia artificial puede hacerlo de mejor manera y gratis. Claro. Entonces, y frente a eso, una vez más, los planteamientos de alguien como José Antonio Kast pueden ser extremadamente peligrosos para todo el mundo laboral, porque él entiende que eso ocurre, pero no tiene ninguna práctica, no tiene ninguna política para ver cómo eso se acompaña, cómo se protege, cómo se busca que la gente pueda reciclarse, que la gente pueda recapacitarse, porque también la historia de la humanidad, la historia del progreso técnico, muchas veces se han dicho, no, que aquí se han acabado los trabajos, y finalmente siempre el propio progreso técnico genera nuevos espacios para que se vayan produciendo nuevas actividades y finalmente la gente también termina más o menos ocupándose. Pero hoy día estamos frente a una tecnología que es disruptiva, que puede provocar un cambio, pero muy, muy mayor en todo lo que es el mundo laboral. Otra conversación tiene que ver con respecto a lo que se le llama, a propósito de la irrupción de partidos populares, el roteo, que es de alguna manera el fin de la elitización de la política. Y que hay algunos que lo descalifican y otros que lo abrazan o lo entienden. Usted con su experiencia histórica de lo que pasó con la transición, ¿qué aconsejaría para poder encarar esa audiencia popular que no necesariamente sabe de política, pero sí necesita ir a votar y tomar una decisión? ¿Cómo lo podría encarar sin necesariamente tener los problemas clásicos que decantan en el asunto de clase, que es el gran elefante en la habitación en Chile? Mira, es también una muy buena pregunta. Yo creo que lo primero es escuchar y sintonizar con esa gente. Y creo que en eso hay que decirlo también fuerte y claro. Franco Parisi tuvo esa capacidad, tuvo una capacidad que a nosotros nos hace falta. Y por eso que creo que esta elección es remontable. Creo que finalmente una parte muy mayoritaria de la gente que votó por Franco Parisi puede llegar a la conclusión de que tiene más posibilidad de que los problemas que ellos plantean, sus dolores, sus heridas, tengan respuesta por este lado y no por el lado de José Antonio Kast. Quiero darte un ejemplo. Nosotros hemos hecho mucho discurso, se hace mucho discurso, no, que este país es una maravilla. Yo creo que hemos hecho cosas muy importantes. Creo que los cuatro gobiernos de la concertación son claramente el mejor periodo de la historia de Chile, pero tenemos también muchos déficits, no cabe la menor duda. Hemos dicho mucho que hemos disminuido la pobreza. Los pobres son menos del 10%. Eso no es verdad. Salió, y esto no es un invento mío, salió una propia comisión presidencial de medición de la pobreza y dijo, la verdad es que la pobreza bien medida, no solamente por ingresos, sino que la pobreza multidimensional, con otros factores, nos da 22,3% de chilenos que están en pobreza, son 4 millones de pobres. Entonces, hay una nueva pobreza. Exactamente, ¿sabes qué es lo que ocurre? Entonces a esos pobres simplemente no se los mira y más encima no se los cuenta. Entonces ese es un problema. Yo creo que lo de Parisi tiene mucho que ver con esto. Todo el tema del norte. Yo creo que él puso el dedo en la llaga. Puso el dedo en la llaga porque el norte sabe que son ellos los grandes productores de riqueza del país y tienen la sensación de abandono. Son los que viven de manera más dramática todo lo que ha sido el desborde migratorio. O sea, yo entiendo la bronca de una señora que va a un consultorio y no encuentra ahora porque el consultorio está abarrotado, porque también mucha gente legítimamente extranjeros van a atenderse. Pero ahí nosotros tenemos un serio problema. Entonces creo que hay que sintonizar con eso, respondiendo a tu pregunta, sintonizar con eso, escuchar a esa gente y entender
que esas personas también tienen ganas de ser parte del progreso, que las cosas también le lleguen. Esa gente siente además, siente que este país está lleno de abusos, siente que la justicia no es igual para todos. Siente, y yo creo que esa gente hay que decirle, mira, José Antonio Kast le gusta mucho la mano dura, pero le gusta la mano dura contra los que están, no, contra los que no están con él. Es súper condescendiente con los que están con él. Estamos con Carlos Minami analizando lo que está pasando a propósito de la campaña de Janet Jara. Él es parte del comando. Hemos hablado de pobreza, hemos hablado de economía, hemos hablado de la candidata en sí mismo. Y también de cómo la ultraderecha a nivel mundial seduce y llama la atención y dicen, tengo una propuesta que puede parar cosas de un momento a otro. Usted estuvo en el aparato. Las cosas no se paran de un momento a otro. ¿Son procesos? Son procesos, ojalá uno quisiera que las cosas pudieran ir más rápido, son procesos. Yo creo que este país ha estado durante periodos largos bien encaminado. No llegamos a un nivel de pobreza de 8 y tanto por ciento, que es la estadística oficial, pero sí teníamos 40% de población en pobreza. Hay mucha gente que ha progresado. Este país es muy distinto de ese país triste, terriblemente triste, deprimido, que era al finalizar la dictadura militar. Pero sin lugar a dudas que tenemos todavía muchos pendientes, muchas cosas por hacer. Y reitero, Nicolás, tenemos una tremenda oportunidad y a mí me preocupa, me angustia mucho que esa oportunidad simplemente se pueda desperdiciar porque seguimos la polarización, seguimos en estas alternancias destructivas. José Antonio Kast lo que dice es que Chile se está cayendo a pedazos. ¿Qué es lo que ocurre? Ignacio Orión, le escuché a Ignacio Orión en un comentario que me pareció muy atingente. Dijo, mira, qué cosa más deprimente es todo el gobierno de emergencia. El gobierno de emergencia es como lo mismo que si a ti tú estás en tu casa, se te quema la casa, estás en una emergencia. Efectivamente, ¿qué es lo que tienes que hacer ahí? Tienes que llamar a los bomberos llegan, destruyen, tienen que destruir para los efectos de hacer cortafuegos, y eso te aleja completamente de cualquier proyecto de futuro, es la emergencia. Yo creo que eso es simplemente perder toda perspectiva respecto a lo que se puede hacer hacia adelante. Chile no tiene, desde el punto de vista económico, tenemos una inflación bajo control, tenemos una tasa de interés que está bajando y tenemos un riesgo país que es el mejor dentro de los países equivalentes a Chile. Entonces, no nos estamos cayendo a pedazos, tenemos muchos problemas, pero tenemos también una oportunidad. Entonces, si él va a llegar simplemente como una especie de bombero a apagar el incendio, simplemente se va a equivocar. No va a materializar la tremenda oportunidad que tenemos por delante. Oiga, Carlos, ha sido un placer conversar con usted por lo demás. Antes de cerrar, le quería preguntar por si tuvo la oportunidad de hablar con su hijo Marco Enrique sobre su última aventura presidencial. Tuvo un resultado magro, trató de impulsar una agenda que respondía a todo lo que le había pasado. ¿Ha podido conversar con él? Poco, la verdad, él mismo lo dijo públicamente, hemos estado distanciados, casi convinimos un distanciamiento durante este periodo de campaña. Yo en todo caso valoré desde el primer momento, reconocí desde el primer momento su derecho a presentarse. No me pareció una buena idea, pero reconozco también que él necesitaba, y muy vitalmente, un espacio para poder decirle a este país que él había sido objeto de una campaña de desprestigio brutal, que había sido prácticamente linchado por los medios de comunicación y por el mundo político también, y él necesitaba decir eso. Lo hizo y creo que desde ese punto de vista yo siento que él puede estar tranquilo consigo mismo. Es cierto que los resultados no son para nada los resultados que él podía haber esperado, pero creo que él tenía esa necesidad vital más allá de los temas electorales. Hay un tema también de defensa de su dignidad, de defensa de su inocencia. Claro. Carlos, estamos camino a la campaña. La gente, ¿por qué debería votar por Janet Jara si quiere votar? ¿Un buen motivo? Porque tenemos una muy buena oportunidad para salir adelante y porque José Antonio Kast también es un peligro, es una amenaza. Carlos Minami está mañana en turno al primer canal de stream. Muchas gracias, Carlos.